Buenas tardes, mi nombre es María Vega, soy la estudiante con el número de control 17211274 en el Instituto Tecnológico de Tijuana de la Unidad Tomás Aquino. El siguiente trabajo a presentar es para la materia de control estadístico de la calidad, en el cual hablamos sobre la unidad 4, planes y muestreos de aceptación, para el profesor Juan Morales. Hablaremos de los conceptos básicos del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar un lote completo. Las ventajas de este muestreo la ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Vamos a ver algunas de otro tipo de ventajas también que tiene esta forma, ¿no? Administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Entonces, por eso, entre menor sea la inspección o menor cajas se abran, menores piezas se muestren, es menos el riesgo que corren estas de ser dañadas. Se dispone del lote de un tiempo calendario menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección incluidos por la inspección 100%. El diseño apropiado del plan de muestreo, por lo general, requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de calidad. Esas son algunas de otro tipo de ventajas que tiene también este tipo de muestreo. Pero, como todo, pues también tiene sus desventajas. Las desventajas son riesgos de muestreo mayores, costos administrativos y menos información sobre el producto que la que proporciona la inspección del 100%. ¿Cuándo se utiliza el muestreo de aceptación? El costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección al 100% es monótona y causa errores de inspección. Cuando la inspección es destructiva. Esos son los tres puntos de cuándo se debe utilizar el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está precedido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Estos son algunos de los elementos que se requiere obtener para tener una gráfica de muestreo. La curva característica de operación CO para un plan de muestreo cuantifica estos riesgos. La curva CO para un plan de atributos es una gráfica del porcentaje de unidades defectuosas en un lote contra la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote. Como P es desconocida, la probabilidad se debe establecer para todos los valores posibles de P. Se supone que se produce un número infinito de lotes, siendo, en este caso tenemos que PA sería la probabilidad de aceptación, P sería la fracción defectuosa, la media, riesgo de productos, igual al riesgo de rechazo que el producto acepta con la aplicación del plan general se fija. PA de 0.95, así a 0.05. Beta sería el riesgo del consumidor, que es igual al riesgo de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan. Generalmente se fija PA igual a 0.10. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad de lote, determina con riesgos específicos una decisión de aceptación o rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre el producto rechazado, es o no adecuado para el uso. Sí proporciona una decisión sobre el lote respecto a las especificaciones de calidad definidas. Se cuenta con varias alternativas para evaluar los lotes. Vamos a mencionar con las alternativas que se cuentan. Ninguna inspección, esto es adecuado en casos en que los laboratorios certificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote. Por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor, las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. Las muestras pequeñas.
Estas pueden ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherente, uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Muestras grandes. En ausencia de conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Nuestra inspección al 100%. Esta se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para el producto que el producto se manda a los usuarios. En este caso, aportando un poco de lo que es esta información en cuanto al muestreo, el área en la que yo laboro, trabajamos con lámparas considerablemente caras, algunas por el material del que está hecho, cobre, aluminio, zinc, entre otros, por lo cual el muestreo de AQLs es lo más conveniente, debido a que al hacer una inspección 100% sería un tanto riesgoso el dañarlas al abrirlas, al volver a reempacar y esas cosas, por lo cual se realiza muestreo de AQL. Eso lo presentaré más adelante en lo que es el proyecto. Curva CO, sus propiedades. Las curvas CO correspondientes a números de aceptación AC igual a 0 son cóncavas. En caso contrario, son inicialmente convexas. Después tienen una inflexión para finalizar de forma cóncava. En el entorno de NSA, la curva tiene una pendiente mayor cuando mayor es el tamaño de la muestra, mejor discriminación, y si se mantiene constante en el tamaño de la muestra, pero se aumenta el número de aceptación AC, la curva se desplaza hacia la derecha. En caso de atributos, el problema de hallar la curva CO que pase por una NSA y un CL dados no siempre tiene solución exacta, ni siquiera en el caso del muestreo simple, debido a la restricción de que tanto el tamaño de la muestra como el número de aceptación han de ser enteros. Veamos en lo siguiente, ¿no? La curva de operación. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de abscisas o X se representa la fracción adecuada P en el lote A. Inspeccionar o el número de defectos medio M en el caso de contabilizar. Defectos en el eje de la coordenada o Y. Se representan las probabilidades de aceptación en los lotes de esas. Características, evidentemente P0 igual a 1 y P1 igual a 0, como se muestra aquí. Vamos a realizar un ejemplo 1 de muestreo, en el cual nos dice que se requiere definir un plan de muestreo simple de aceptación para inspeccionar lotes de 10.000 unidades, que garantice un riesgo del 1% para el fabricante y un riesgo de 5% para el consumidor del lote. El NSA y el PDTL son del 1 al 5% respectivamente, igual a 5% y 10%, y la desviación sería de 5% y beta sería de 10%. Vamos a realizar este ejercicio. Vamos a irnos a estadísticas, nos vamos a herramientas de calidad, muestreo de aceptación por atributos. Vamos a seleccionar, crear un plan de muestreo. Vamos a ponernos en tipo de medición, pasa, no pasa, en defectuosos. Y vamos a seleccionar nuestro nivel de calidad aceptable en AQL sería de 1, debido a que es lo que nos indica el problema. Y nuestro nivel de calidad rechazable, RQL o LTPD, sería de 5. El riesgo que absorbe el productor en alfa sería de 0.05 y el riesgo del consumidor en beta es de 0.10. Nuestro tamaño de lote es de 10.000 unidades. Damos a aceptar. Y aquí es donde obtenemos nuestra gráfica. Nos dice que nuestro porcentaje de defectos en lote es como nos lo muestra aquí, nuestra curva de OC, como lo podemos ver. Nuestros elementos defectuosos de lote entrante, esa sería nuestra curva de defectos de nuestra gráfica, y porcentaje de defectos en lote, así es como se marca. El tamaño de muestras es de 132 y nuestro número de aceptación sería de 3. Vamos a leer un poco de lo que nos da como resultado.
En este caso nos dice que nuestro número tamaño de muestra 132, el número de aceptación es de 3. Nos dice que aceptemos el lote de elementos defectuosos en una muestra de 132 menor o igual a 3, de lo contrario sería rechazado. Entonces podemos tener una falla de 3 piezas nada más, y si nos saliera un poco más de eso, nuestro lote tendría que ser rechazado, ¿no? Nuestro lote de 10.000 unidades. El límite de calidad, el porcentaje de elementos defectuosos de 1 a 5, la probabilidad de aceptación es de 0.976, la probabilidad de rechazo es de 0.044, nuestro AOQ es de 0.943 y nuestro ATI es de 568.7. Para el porcentaje de elementos en 5, la probabilidad de aceptación es de 0.099, la probabilidad de rechazo es de 0.901, nuestro AOQ es de 0.490 y ATI es de 9020.8. El límite de calidad saliente promedio en AOQL es igual a 1.472 en una proporción de elementos defectuosos de 2.220. Este es nuestro primer ejemplo. En este caso, nuestro ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el uso de las tablas de muestreo MIL estándar 414, 105D y Dodge Roaming. En la década de los 20, HF Dodge y HG Roaming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de producto lote por lote mediante el muestreo de atributos. La ventaja principal de las tablas de Dodge Roaming es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Vamos a hablar de lo que es 1. Dice nivel de calidad límite NSL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NSL, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10. Los planes NSL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas, NSL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores NSL de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10%, con un total de 16 tablas. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o doble. Además, el NSL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y promedio del proceso, es más fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 y el promedio del proceso es de 0.25, el plan de muestreo sencillo necesario para NSL es de 1%, que se encuentra en la tabla. La respuesta sería N igual a 1500, N igual a 490 y C igual a 2. En este caso, y como buscamos, aquí está de 1 a 2, encontramos el 490 en N, encontramos en C, encontramos al 2 y en este caso en 0.21 para esta parte de aquí, que bueno, sí, 0.21 queda dentro del porcentaje. Límite de la calidad media de salida LCMS. Los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación, cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso en los lotes de cliente homogéneos. Es aplicable el concepto de LCMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneos. Los planes LCMS limitan la cantidad de la calidad de salida con base en un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas para el LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas para valores LCMS de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7 y 10%, lo que para esto da un total de 26 tablas. Además de definir si se utilizará muestreo sencillo o doble,
También se necesita el valor del LCMS. El tipo de muestreo sencillo o doble y el LCMS indicarán qué tipo de tabla es la que se va a usar. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 y el promedio del proceso es de 1.60%, el plan de muestreo sencillo requerido para un LCMS es igual a 3% y se localiza en la tabla 9.7. La respuesta es N 1500, N 65 y CL igual a 3. Como podemos encontrar en esta tabla, tenemos 65 en N, tenemos a CL en 3 y estamos entre 1 y 2, ¿no? Que es lo que estábamos mirando. Plan de muestreo de aceptación por atributos. El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso se supone la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial, muestreo de tipo B. En el caso que el muestreo sea por número de defectos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente de que se trate de un lote aislado o de una serie de lotes. La selección de la muestra. 1. Selección al azar. El sentido común indica que para que una muestra sea fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas en tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. 2. En un lote homogéneo. Siempre que sea posible, el lote del cual se debe seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. Uso de los conceptos de manejo. Esta forma del nivel de calidad aceptable NSA, la cual es la expresión que se da a la calidad estándar en la MIL estándar 105. Se define como un valor nominal expresado en términos de porcentaje defectuoso o defectos por 100 unidades, especificado para un grupo dado de defectos. También se le denomina como el máximo porcentaje defectuoso permisible en el lote, aunque la definición más acertada es también se denomina como el máximo porcentaje defectuoso permisible al lote, aunque la definición más acertada es el nivel de calidad con el cual el productor acepta un riesgo comparativamente pequeño de rechace de producto de calidad igual o menor que el NSA. Determinación de la calidad de inspección. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Nivel de inspección 1, en este caso, la cantidad relativa de inspección es la mitad de lo normal. En el 2 sería normal y en el 3 sería el doble de lo normal. Aquí nos muestra la tabla lo que es el tamaño del lote, los niveles de inspección especiales y los niveles generales de inspección, como lo podemos observar aquí, ¿no? Esta es una tabla de letras código de la MIL STD 105D. La actividad número 1 dice, dado el plan de muestreo con tamaño de muestra n en 50 y número de aceptación en 0, hallar su AQL. Para este caso, dice tiempo estimado de desarrollo 5 minutos, recursos utilizados, conceptos de probabilidad de distribución básicas. ¿A quién debe enviarse la actividad? Bueno, esto es un ejercicio que venía ahí, ¿no? Como respuesta para este ejercicio dice, ¿qué distribución de probabilidad se ha aplicado y por qué? La distribución a utilizar en este es la de atributos, debido a que en eso establece un pasa o no pasa de las piezas. No hay opción para que este pudiera ser aprobado de alguna manera. ¿Qué ocurre si AC es igual a 1? Se tendría que realizar un muestreo lote a lote y se rechazaría si existe más de un elemento no conforme en la muestra de 50, para lo que es este punto. Plan de muestreo por aceptación por variable. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra.
y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variable es la información adicional proporcionada en cada muestra, que a su vez da como resultado tamaños de muestras menores si se compara con un plan por atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, debe obtenerse valores numéricos, el promedio y la desviación estándar para cada característica calculada. Esta es la aplicación del muestreo de aceptación por variables, el cual nos dice las condiciones corrientes para la aplicación del muestreo por variables para aceptación son las siguientes. 1. La característica de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. 2. La inspección por atributos es demasiado costosa, tiempo de inspección, naturaleza destructiva de ensayo, etc. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación. 4. La variable que se considere debe ser aproximadamente normal en su distribución. Esos serían los 4 puntos para lo que es la aplicación del muestreo de aceptación por variable. Las características que distinguen un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan de atributos son las siguientes. 1. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. 2. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. 3. Por lo general implica mayores costos administrativos, se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requieren equipo de inspección más caro. 4. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Contrapartidas del muestreo por variable. En general, es más costoso medir un componente que una inspección de atributos. Lleva consigo la servidumbre de recogida de datos y cálculos. En caso de que el elemento esté definido por varias características variables, es necesario realizar varios planes de muestreo simultáneamente para cada una de las características, mientras que en caso de atributos es posible globalizarlo en uno. El planteamiento estadístico. El muestreo por variables requiere que las características a inspeccionar estén distribuidas según una ley normal y se trata de estimar la media poblacional a través de la media muestral. Puede presentarse como los casos siguientes: conocida y un solo límite de tolerancia, S conocida y dos límites de tolerancia, tolerancias bilaterales, S desconocida y un solo límite de tolerancia, S desconocida y dos límites de tolerancia que son las tolerancias bilaterales. El hecho de que se conozca o no la determinación de la distribución estadística a emplear en la estimación de la media, dice, por otra parte, si las piezas tienen tolerancias bilaterales, implica que deben considerarse las dos colas de la distribución, mientras que si hay solo un límite, debe considerarse solamente una cola. En conclusión, el muestreo de aceptación sirve para reducir el esfuerzo de inspección y comporta unos riesgos. La muestra debe ser representativa, lo que requiere que se extraiga aleatoriamente. Aunque se basan en distribuciones de probabilidades, existen normas para facilitar su aplicación y reconocimiento. Vamos a hablar de lo que es a continuar con lo que es el proyecto, hablando de lo que son las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral, y hablaremos de la siguiente problemática en la cual se presenta el definir cuál sería la cantidad, bueno, en realidad solo vamos a hacer un muestreo, ¿no? ¿Cuál sería la cantidad a auditar en nuestros lotes de 576 piezas, el cual lleva 96 cajas de máster cartón y dentro de ellas lleva 6 piezas independientes? ¿Cuál sería el porcentaje de AQL a auditar y qué tan confiable sería nuestra muestra? Nos vamos a Minitab. Okay. Nos vamos a estadística, herramientas de estadística, muestreo de aceptación por atributos, seleccionamos crear un plan de muestreo, tipo de medición, pasa no pasa en defectuosos, porcentaje de defectuosos, nuestro nivel de calidad aceptable en AQL sería de 1, nuestro nivel de calidad rechazable en RQL o LTPD sería de 5,
Nuestro riesgo del productor en alfa sería de 0.1 y nuestro riesgo del consumidor en beta sería de 0.10 para un tamaño de lote de 575. Damos a aceptar. Así es como nos queda nuestra gráfica, en la cual nos dice que nuestro tamaño de muestra es de 105. Nuestro número de aceptación sería de 2. Vamos a, en lo que es esta parte de aquí, nos dan el porcentaje de defectos en lote, como podemos observar. Nuestros presentes elementos defectuosos en lotes entrantes, es como nos muestran nuestro AUQ, y nuestro ATI, nuestra curva de inspección promedio, el porcentaje de defectos en el lote. Así es como se muestra. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Dice planea tamaño de muestra 105, número de aceptación sería de 2, aceptar el lote si los elementos defectuosos de la muestra de 105 son menor o igual a 2, de lo contrario rechazarlo. Entonces para este caso de 576 se realizaría un muestreo de 105 piezas, de las cuales al obtener 2 piezas defectuosas el lote sería para rechazarse completo. Porcentaje de elementos defectuosos: 1, la probabilidad de aceptación es de 0.911, la probabilidad de rechazo es de 0.089 y AOQ sería de 0.745, nuestro ATI sería de 146.7. Para el porcentaje de elementos defectuosos en 5, nuestra probabilidad de aceptación es de 0.099, nuestra probabilidad de rechazo sería de 0.901, nuestro AOQ sería de 0.405 y nuestro ATI sería de 528.4. Entonces, así es como se presenta nuestra gráfica y así es como quedarían los datos que nos dan, ¿no? Entonces, para el muestreo de 576 piezas, que es lo que normalmente lleva nuestro lote de nuestro pallet en el área en la que laboro, sería revisar 105 piezas, de las cuales solamente pudieran salir 2 piezas malas, lo cual en realidad cuando nosotros se nos realiza un rechazo por una pieza defectuosa, así sea un pallet de 576, lo ideal es nosotros realizar una muestra similar a la que realizó ya el departamento de calidad para validar que no exista ningún otro inconveniente. En caso de que al realizar ese segundo muestreo nos volviera a salir otra pieza defectuosa, entonces sí es revisar el lote 100%, considerando que una falla eléctrica en las lámparas que realizamos pues sería entregarle un mal producto al cliente, por lo cual en ese defecto, o hay ciertos defectos más bien, también está catalogado por defectos. Si es un defecto estético, tiene un poquito más de criterio y un poquito más amplio el criterio, y a lo mejor haciendo una segunda evaluación quedaría. Pero si el defecto es, como lo comenté ahorita, por falla de prueba eléctrica, ahí sí no sería aceptable, por lo cual tendría que volverse a realizar una inspección más grande, e inclusive dependiendo pues sí, si es tan grave, por una lámpara que no encendió o algo así, algo similar a eso, sí tendría que ser la inspección 100%. Por mi parte es todo. Agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es María Vega. Muchas gracias.